Así que, bueno, esta noche tenemos a Israel en el desierto, ¿verdad? Y un pasaje muy hermoso de la palabra de Dios que tiene un significado espiritual. Como tú sabes, cuando leemos la Biblia, siempre hay revelaciones que Dios nos da, ¿verdad? Siempre hay comparaciones, paralelos y ciertas cosas que están escondidas como tesoros que Dios nos revela, que Dios nos da para nuestra fortaleza espiritual. Acuérdate, hermano, que el propósito de Dios es que demos fruto, ¿verdad? Para la gloria de su nombre. El fruto es templanza, paciencia, dominio propio, mansedumbre, bondad, fe, ¿verdad? Ese es el fruto del Espíritu. La persona de Jesús se tiene que manifestar en el creyente. Acuérdate que los discípulos del Señor se comenzaron a llamar cristianos en Antioquía cuando se dieron cuenta que ellos hablaban como Jesús, pensaban como Jesús, actuaban como Jesús y vivían como Jesús. Entonces dice que el que cree en el Hijo de Dios, ¿verdad?, tiene que andar como Él anduvo, ¿verdad? O sea, esa es la característica del cristiano. Acuérdense que hay gente que solamente son creen pero no están convertidos, porque acuérdate que hasta los demonios creen, ¿verdad? Pero hay gente que no está convertida. El que está convertido puede hacer estudio bíblico porque le encanta estudiar la Biblia. El que no está convertido no le gusta estudiar la Biblia, que dicho sea de paso, la Biblia es la que realmente te da la fe necesaria para poder vencer, es la que te permite desarrollar el carácter de Cristo. O sea, en otras palabras, pues, acuérdate que el Espíritu tiene frutos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que dar fruto. Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera, todo aquel que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. O sea que de hecho el dar fruto es muy importante. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y se hacen énfasis en los dones y en los relajos que arma la iglesia, pero lo más importante es que el cristiano tenga más paciencia que el año pasado, tenga más amor que el año pasado, tenga más fe que el año pasado, tenga más dominio propio que el año pasado. O sea, tenemos que ir en la regeneración del creyente. Es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, es que uno debe hacer cambios positivos en su vida. O sea, el que se convierte, se convirtió precisamente porque eso significa conversión. Eso quiere decir que usted iba hacia el sur y ahora terminó yendo hacia el norte. Es un cambio radical totalmente, ¿no? Darle la espalda al viejo hombre, darle la espalda al mundo, al diablo, a los enemigos principales, ¿no? Y muchos de nosotros no queremos enemigos. ¿Por qué queremos este título, ¿eh? ¿Quién es tu peor enemigo? Nadie quiere tener al diablo de enemigo, nadie quiere tener al mundo de enemigo, nadie quiere tener a nadie de enemigo. Pero para revelación pues nuestra en esta noche, el peor enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque andamos cargando un difunto, como dicen, andamos cargando la carne, el viejo hombre. No nos podemos despegar de él hasta que Cristo no venga. Y eso es precisamente lo que nos revela este pasaje que mi esposa va a leer en esta noche, que sucede esto en el desierto. Acuérdate que es como si estuviéramos en el desierto, ¿verdad? Con una lucha grande contra un enemigo que somos nosotros mismos, por decirlo así, porque vamos a leer acerca de en el libro de Éxodo, el capítulo 17, ¿verdad, pastora? Sí, amén. La batalla se pelea con la oración. Aquí si tú me acompañas al Éxodo capítulo 17 y verso 8, dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refinim. Quiero decirte primero que Amalec era nieto de Esaú, ¿ok? Si tú te recuerdas, Esaú es hijo de Jacob. Entonces, Esaú, hijo de Isaac, perdón. Entonces, nieto de Esaú. Y Amalec era nieto de Esaú, fíjate bien. Entonces, pero Amalec formó su propio pueblo, los amalecitas. Ellos tenían su vista puesta solamente en las cosas terrenales y no las tenían en las cosas eternas. O sea que eran mundanos al 100%, ¿ok? Y si te recuerdas de Esaú, Esaú despreció su primogenitura, ¿ok? Porque solo hacía cosas carnales. O sea, ya Esaú le gustaba todo lo mundano, siempre estaba en la calle. O sea que su nieto salió como él.
Entonces, Y es importante enfatizar que Esaú pues, representa la carne, ¿no? Desde el principio. Así como también su descendencia, también Amalek, ¿verdad? Representa también la carne en este sentido. La carne es todos los deseos malos que nosotros tenemos. Lo vamos a ver en el libro de Gálatas con más detalle, pero es un enemigo que nosotros andamos cargando, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que queríamos informarte hoy, pues que tu primer enemigo no es el diablo, no es el mundo, no es la gente. El primer enemigo nuestro somos nosotros mismos. Tenemos una naturaleza caída que es un problema grande, es fuertísima. Pelea con pasión por lo malo, literalmente. No sé si a veces te entran urge, ¿no? O deseos, ¿no? Hay gente que dice, tengo unas ganas de comerme algo, ¿no? Pero regularmente siempre son cosas malas, pues nunca te dan ganas de comer espinaca ni nada por el estilo, sino que siempre quieres comer chicharrón o bacon, siempre quieres comer algo que es malo, ¿no? Que es enfermizo para ti, pues eso representa la carne, los deseos malos, ¿verdad? Como también tiene que ver con cualquier otro placer terreno y mundano, avaricia, lascivia, lujuria, todas esas cosas representan los deseos de este viejo hombre, de este difunto, que andamos cargando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que realmente representa un enemigo terrible para nosotros, porque vive adentro de nosotros, está adentro de nosotros. La Biblia lo denomina como concupiscencia, ¿verdad? Y no solamente es Amalek, ¿verdad? Digno acá de mencionar con respecto al enemigo de Israel y cómo en esta transición, cómo Moisés, ¿verdad? Y el pueblo de Israel logran vencerlo, ¿no? Así que por ahí vamos. amén. Entonces, Éxodo capítulo 17 y verso 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces fíjese, aquí dice que cuando Moisés levantaba sus manos significaba la oración. ¿Por qué? Porque cuando levantaba la mano, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, entonces prevalecía Amalek. Esta es una victoria literal de Moisés, ¿no? No del pueblo de Israel, sino una victoria literal de Moisés, porque él era el que estaba peleando la batalla. Era notorio que cuando él bajaba las manos, Israel perdía, ¿no? Había una batalla que se estaba librando en el monte, ¿no? Subir al monte siempre significa buscar a Dios en oración. Amén. Y levantar las manos, por supuesto, también. Amén. Así es. Y si usted ve en el 17:12, dice que Moisés se sentó en una piedra. Y esas piedras significa Cristo. Y cuando estaba cansado, Aarón y Hur sostenían sus manos. Necesitamos siempre apoyo mutuo. Moisés no podía hacer las cosas solo, sino que tenía la necesidad de contar con el apoyo de otros siervos. Es por eso que nosotros hoy estamos haciendo esta cadena de oración. Necesitamos de ustedes para que y ustedes necesitan de nosotros. No podemos estar solos. Entonces, por Moisés fue que se ganó la pelea. ¿Por qué? Porque Moisés oró. Cuando Moisés venció la batalla, edificó un altar sobre la roca que se llama Jehová Nisi, que quiere decir mi estardante, mi apoyo, mi roca y Jehová. Y si tú vas conmigo al 17:13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y diga a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi.
y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y eso quiere decir, pues, que, o sea, esta naturaleza, ¿verdad?, que representa Amalec, los amalecitas, mira, no eran ni siquiera un país organizado, no eran más o menos así como Al Qaeda, como la Mara Salvatrucha, como tantas organizaciones, ¿no?, como los narcotraficantes, los carteles, ¿no?, que no son naciones, sino que son cuatreros que aparecen, ¿no?, de vez en cuando, pero que forman un gran dolor de cabeza, ¿no?, a las naciones. Y literalmente cada vez que Israel tenía luchas, ¿verdad?, era o con los filisteos o con Amalec, ¿no? En este caso, Amalec, como descendiente de Esaú, ¿verdad?, representa puramente la carne, y dice que el Señor va a quitar esa naturaleza, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad?, hasta que Él venga. Pues hay un momento en que el Señor va a ayudarnos a salir completamente. O sea que nosotros no podemos ir al cielo con esta naturaleza, ¿verdad? Si nosotros llegásemos a ir al cielo así como estamos ahora mismo, si Dios agarra la iglesia como está y la lleva al cielo, también teníamos problemas sociales como los que tenemos hoy, realmente. Porque una de las razones por las cuales hay ambición, hay tantos problemas, tanta rebeldía, anarquismo, todo lo que sucede hoy en día. Estados Unidos, por ejemplo, está bajo un ataque de anarquismo, de comunismo, de islamismo. O sea, hay varios enemigos, hay varios Amalek, ¿no?, que se han levantado contra esta nación. Y precisamente, pues, es el ataque, no espiritual, ¿verdad?, que realmente el trasfondo de todo esto es porque el hombre tiene pecado, tiene esa ambición de alcanzar el poder, de destruir a otro. Y aunque se hable de paz y se hable de todo tipo no, como igualdad social, por ejemplo, eso nunca, hasta que Cristo venga, nunca va a desaparecer. Entonces nosotros los creyentes tenemos que entender estas verdades espirituales que Dios nos transmite a través de la Biblia y poder entender, ¿verdad?, que hay ciertas cosas que debemos hacer, porque aquí hay un mensaje espiritual en esta batalla que Israel tuvo. Hay un mensaje espiritual, ¿verdad?, hay un trasfondo que Dios nos está tratando de comunicar. Acuérdate, cuando leemos la Biblia siempre aprendemos cosas espirituales, ¿verdad?, no cosas literarias, porque si tú lo lees literalmente, pues no le vas a sacar nada, no solo vas a decir: oh, bueno, qué bueno que estos se las arreglaron para pelear, y cómo se las arreglaron para ayudar a Moisés, ¿no? Pero tiene un trasfondo, un mensaje para nosotros que tiene que ver precisamente con lo que nosotros estamos buscando como iglesia hoy en día. ¿Amén? Así es. Y si tú te das cuenta, en la historia nos habla acerca de cómo ellos pelearon una batalla. Y muchas veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran fáciles y que Dios escuchara nuestras peticiones, como por ejemplo cuando Moisés cruzó el mar. ¿Te recuerdas? Lo que Dios hizo fue que Él destruyó a sus enemigos, el mar se cerró y sus enemigos murieron. Pero en este caso lo que Dios quería era que ellos pelearan esa batalla, que ellos pelearan en oración, que tuvieran fe. Y mira, por la fe de Moisés, por la oración, ellos ganaron esa batalla. Entonces, otra cosa que veo aquí en el versículo 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra él, trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Porque no importa si los amalecitas ya desaparecieron, pero la lucha sigue de generación en generación. ¿Pero quién la está peleando? Dios. Dios está peleando esa lucha. ¿Y cuál es esa lucha? Esa lucha son los deseos terrenos, los deseos carnales. Ese Amalec, ¿verdad?, que se levanta para llevarnos a perder la bendición de Dios, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos que entender que hay una lucha interna en nosotros, ¿verdad?, y que nos lleva a nos causa problemas. Cuando actuamos independientemente del Espíritu, la carne prevalece. Eso quiere decir, si ellos no hubiesen contado con la estrategia que Moisés desarrolló y con los hombres que le levantaron los brazos, y por supuesto lo más importante, ¿no?, que estaba sentado en la roca, ¿verdad?, que significa Cristo. Amén. O sea, nosotros, hermanos, sin el Espíritu nosotros no podemos vencer a este enemigo que somos nosotros mismos. Es bien importante esto, es la clave. Creo que tenemos en Gálatas, ¿no?, un texto que tiene que ver con lo que Dios nos estaba diciendo. Amén, amén. Lo voy a leer acá, en Corintios. Dice, fíjate lo que dice en Primera de Corintios, en el capítulo número, ¿lo tienes tú?
el libro de Corintios 15, yo lo tengo, Corintios 15 y verso 50 dice, pero os digo, hermanos, fíjate bien, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción heredará ni la corrupción heredará la incorrupción, ¿verdad? He aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, ¿verdad? O sea, no se va a terminar este enemigo hasta que Cristo no venga, que es lo que dice literalmente aquí la Escritura, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros podamos entender estos mensajes espirituales, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma de combatir estos deseos que hay en nosotros, amén, ¿verdad? Que nos llevan a perdición. Amén. O sea que mientras estemos en la carne siempre tendremos lucha. Pero cuando Dios acabe con todo esto, mis queridos hermanos, nosotros seremos transformados. Y eso es lo que ese versículo dice. Así que la lucha está, nosotros clamamos, nosotros oramos, levantamos nuestras manos y creemos en un Dios que va a pelear por nosotros. Algo interesante que yo vi en este pasaje, en este capítulo, es como después Moisés no entra a la tierra prometida, pero sí entra Josué. Y quiero decirte que el nombre Yahshua o Josué significa Salvador. Él fue el que les ayudó a entrar a la tierra prometida. Y yo creo que todo esto no es casualidad. Dios desde el Antiguo Testamento nos está hablando acerca de Jesucristo. Nosotros hemos visto en otros estudios bíblicos que hemos tenido cómo la vida de otros personajes de la Biblia se relacionan con Jesús, se relacionan con la vida de Jesucristo. Y yo quiero decirte que el único que nos puede salvar se llama Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él es el que nos ayuda para entrar al cielo y para darnos vida eterna. Así que 3 cosas que nos ayudan a ganar la victoria, mis hermanos: la palabra de Dios, el congregarse y principalmente la oración. Dice Gálatas 5:17, que es el último texto el penúltimo texto, tal vez después vamos a ir a Romanos un momentito para cerrar nuestro estudio. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo lo describió de una manera diferente. Él, siendo un erudito, un hombre de Dios increíble, con la experiencia y lo que Dios le permitió vivir, aún el apóstol Pablo pudo decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Que es lo que Pablo expresa en Romanos 7. Dice, miserable de mí, ¿no? Porque realmente tenemos un enemigo bien complicado, hermanos. Es increíble la forma en que nosotros a veces nos sentimos manejados por estos deseos terrenales, ¿verdad? Por este enemigo que nos lleva a, queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Y la pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y vuelvo y leo esto, dice, mire, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Imagínate tú, o sea, pues que el enemigo principal está aquí mismo en nosotros, ¿verdad? Que queremos hacer lo bueno, pero muchas veces somos seducidos y atraídos a hacer lo malo, ¿verdad? Usted me dice, pastor, ¿y cómo resolvemos eso? Pues eso es lo crítico del asunto, que cualquier cristiano que se descuida en cualquier cosa que tú te descuides, imagínate tú aún vigilando y estando atento, ¿verdad? ¿Cómo te cuesta o cómo nos cuesta vencer ciertos deseos, ¿verdad? Que la carne tiene, ¿no? Y no te olvides que en el último tiempo tenemos que estar más pendientes todavía de la oración, de congregarnos, de estudiar la Biblia. Porque lo único que nos fortalece realmente, la única roca en la cual nosotros nos podemos apoyar, ¿verdad? Es Cristo. Amén. Es el Espíritu de Dios. O sea, hoy en día el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? Aún no sabemos ni cómo pedir muchas veces, pero el Espíritu, si le damos lugar, si inclinamos la voluntad a decir, Señor, ayúdame. Porque la clave es esa, hermanos. La clave es no tratar uno de resolver
la vida por sus propios medios, hermano. Probablemente usted ahora mismo está resolviendo, ¿verdad? El diablo es experto en darte plata, en hacer que funcione tu negocio, hacer que todo vaya bien por un momento, pero él es un enemigo implacable y como él conoce tu debilidad, él sabe cómo apelar a tus deseos carnales porque él te conoce, él te ha estudiado. Y lo que un cristiano tiene que tener cuidado es en esos tiempos, ¿verdad?, donde todo está bien, no descuidarse. Amén. En ningún momento, especialmente cuando todo está bien. No sé si te das cuenta, por ejemplo, la vida de David trascendió en una gran victoria, ¿verdad? No me quiero cambiar del tema, pero lo estaba leyendo esta mañana. Y al final de su reinado, hermano, dice que el diablo lo tentó para que contara los soldados que tenía. Y eso le desagradó a Dios. El profeta le dijo: no, Señor, no cuentes los soldados porque Dios es el que te da la victoria. Pero el diablo lo motivó, no se sabe si por vanagloria, no se sabe si por orgullo él quería saber cuántos soldados tenía, o por miedo, quería estar seguro que tenía suficientes soldados. Y dice que censó al pueblo, hizo un censo del pueblo, los contó, y eso provocó que el ángel de Jehová viniese y destruyese el campamento. Y en fin, es una historia bastante reveladora con respecto a que uno no puede dormirse, hermano. Por ejemplo, David mismo estaba durmiendo en el palacio, se levantaba a las 12 del día, se le olvidó que Dios le había dado la victoria y cayó en tentación, cayó en adulterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, ¿verdad? Por eso el énfasis en congregarnos, ¿verdad? Aunque no venimos hoy físicamente al edificio, pero no puedes descuidarte de congregarte, pues, de estar pendiente a los servicios, de estar pendiente de diezmar, ofrendar, de buscar el reino de Dios, su justicia. Hoy con la tecnología, gracias a Dios, no tenemos necesidad de estar metidos en el mismo edificio. Imagínate tú que Dios ha sido bueno con la iglesia. Si esto le hubiera pasado a las iglesias hace 30 años, las iglesias hubieran desaparecido. Porque cómo te congregas con una infección como la que hay ahora. Pero mira nomás, Dios es bueno, ¿verdad? Pero muchos cristianos no han sobrevivido la prueba. Muchos cristianos en este tiempo hemos visto la flojera, el descuido, ¿verdad? Y se van cayendo. Acuérdate que es deslizarse, ¿no? Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 2, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la Biblia. O sea, en otras palabras, sabemos que Dios nos mantiene, ¿verdad? Que Dios nos cuida, que estamos sentados, apoyados en Él. Así es. Pero no tenemos que olvidar que como iglesia tenemos que levantarnos los brazos, ¿verdad? Necesitamos prevalecer y se hace a través de la oración, ¿verdad? Amalek representa la carne, representa nuestros Así deseos, es. el viejo hombre que nos quiere llevar a la muerte. Mira lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Fíjate qué cosa increíble esa, ¿no? Yo el otro día, estudiando un poquito, y porque realmente es como que, como leía en el libro de Corintios, ¿no? Que dice que no vamos a poder ser transformados sino hasta que Cristo venga, ¿verdad? Hasta que Cristo venga se quita esto, hermanos. Por lo tanto, no tiene que haber descuido. ¿Tiene algo que decir? No, que no nos podemos descuidar. Yo quiero decirte algo: este tiempo sería para que todo el mundo estuviera buscando del Señor, para que la gente llamara y dijera: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo buscar de Dios? Pero no entendemos qué es lo que está pasando. La gente se enfrían y no esperemos que pase algo peor en nuestra vida para nosotros poder buscar de Dios. Esto es muy importante. No te olvides que la meta de la enseñanza bíblica es el dar fruto, ¿no? Porque estamos hablando muchísimo de las obras de la carne, ¿no? Que es lo que se manifiesta en nosotros con mucho poder, con mucha fuerza. Más bien con pasión, por decirlo así, ¿no? Especialmente cuando se trata de los deseos carnales, ¿no? Es apasionado la forma en que se manifiesta y que para muchos es difícil de tener. Pero la oración es la que te ayuda. Dice que si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque tiene que ver, ¿verdad? ¿A quién de los dos alimento más? ¿A mi carne o a mi espíritu? ¿Verdad? Y eso es algo, hermanos, como el ABC del Evangelio realmente. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es dar fruto. Cuando estudiamos la Biblia, cuando nos congregamos, cuando oramos, ¿verdad? Cuando leemos la Escritura,
estas tres cosas mantienen tu liberación. Amén. Mantener tu liberación es meterte a orar, ¿verdad? Meterte a buscar dónde congregarte, ¿no? Que te lean la Biblia, que te enseñen. Estas tres cosas siento yo que son como el alimento, ¿no? De los hijos de Dios. Hoy tú dices, wow, es cierto, reaccionaste, escuchas la escritura, entonces te da dominio propio, ¿verdad? Viene una tentación y dices, no puedo porque yo mismo me voy a llevar a un castigo, ¿verdad? Yo mismo me voy a llevar, porque Dios no castiga, hermano. Uno mismo es el que se castiga cuando comete errores, ¿verdad? El dominio propio es parte del fruto del Espíritu. O sea, después de escuchar un estudio bíblico, nosotros tuvimos que haber comenzado a dar fruto, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, amén, dominio propio. Dice que contra tales cosas no hay ley, hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la forma, ¿verdad?, de nosotros poder entender que llevamos esta naturaleza que es un problema. No es la suegra, hermano, amén, somos nosotros, ¿verdad? Esta naturaleza, esta cruz, ¿verdad? Cuando el Señor habló, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Imagínate tú qué significa eso. El que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Te das cuenta? O sea, Dios nos da la fuerza a través de su Espíritu para negar, ¿verdad?, estas desobediencias que se asoman a nuestra vida. Esa es la clave de esto. Mientras tanto tenemos que llevar ese difunto, ¿no? Y ese muerto, como dicen, aunque no lo queremos cargar, pero ahí está, porque no se irá. Este cuerpo de muerte no se irá. Estamos en él, vivimos en él. Lo único que sí podemos hacer es suprimirlo, ¿verdad?, por la oración, por congregarnos y leer la Biblia. Podemos mantenerlo en check, como se dice en inglés, ¿verdad? Chequeado en su lugar. Ahí estate quieto, ¿verdad? Ahí mismo, mientras que terminamos el peregrinaje, mientras que llegamos a la meta, hay que mantenerlo sosegado, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? A través del estudio, a través de la oración, el congregarnos, ¿verdad? Amén. Gloria Mira, a yo Dios. vi lo que la palabra difunto viene de la palabra préstamo, ¿viste? De prestar, ¿no? Del latín defoctus, que es participio de difungi, cumplir con algo significa, pagar una deuda. Fíjate tú, cuando uno muere, literalmente paga una deuda o devuelve lo que se le prestó, ¿verdad? O sea, eso es lo que significa difunto, ¿no? Es devolver lo que te fue prestado. ¿Cuántos de nosotros vivimos como si no nos hubieran prestado nada, ¿verdad? Sino que le damos por la izquierda en desobediencia, cuando realmente sabemos que la estadística dice, hermano, que un 100% de nosotros va a morir algún día. Yo no sé si en tu país pasa eso, pero mi país pasa mucho, y como yo soy guatemalteco puedo criticar a los guatemaltecos, ¿verdad? Se enojan conmigo, pero no sé, en Guatemala pasa algo que cuando tú prestas algo, ¿verdad? Y no sé, en Guatemala se presta de todo. Por ejemplo, yo me acuerdo que los vecinos, ¿verdad?, llegaban y tocaban la puerta. Dice mi mamá, si no le presta azúcar, ¿verdad? Y entonces había que prestar azúcar, hermano. Que si no le prestan un huevo, ¿verdad?, había que prestar. Si no le presta la plancha, o si no le presta la olla, ¿verdad?, una olla. Entonces, pero no sé si es solamente en mi país o es pura cuestión de idiosincrasia, o a lo mejor es una terapia, a lo mejor es algo sociológico, o a lo mejor una terapia psicológica tal vez. Pero sucede que ya sea CDs o de todo, ¿verdad?, después la gente no lo devuelve, ¿verdad? Entonces, y digo que tal vez es una terapia psicológica porque te da miedo preguntar por las cosas, ¿no? O sea, ya tú le dices, óyeme, ¿te acuerdas que te presté una olla, verdad? Y te miran así, ¿qué? ¿Tienes miedo que no te la voy a devolver o qué? ¿Crees que me la voy a robar? ¿No? Así te contestan. Y entonces uno dice, bueno, hace 6 meses que te la presté, ¿verdad? Pero sucede algo, que ya no lo pides porque tienes miedo de la reacción que va a tener la persona. Pues en lo que estoy tratando de decir es de que a lo mejor en mi país prestado quiere decir regalado y yo no me enteré, pues, ¿verdad? Bueno, tal vez hace 30 años, ojalá que ahora ya no sea así. Puede ser que prestado significaba regalado, pues porque era mejor regalarlo
que prestarlo, pues, porque si lo prestabas, después no lo podías pedir porque se enojaba la gente, ¿verdad? Entonces hoy en día nosotros tenemos que como entender, ¿verdad? Para que no tengamos esta idiosincrasia de mi país, no, que espero que no pase en el tuyo, pues, pero esta idiosincrasia de que realmente pensamos que todo nos lo merecemos, ¿verdad? Que la vida, hermanos, aún este cuerpo nos fue prestado. No podemos hacer con él lo que nosotros querramos. Dice la Biblia que el que destruye el templo del Espíritu de Dios, Dios lo destruirá él también. Y hay que tener temor de Dios en el sentido de que no podemos vivir una vida así sin buscar de Dios, porque eso es lo que le está pasando a la iglesia. La iglesia es liberal, dice que el 80% de los cristianos son carnales y no buscan a Dios en oración, no leen la Biblia, no les gusta estudiar la Biblia, y por eso es de que tomamos malas decisiones. Pues dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres tener tú? ¿Vida y paz o muerte, no? Porque eso es lo que dice claramente la Escritura cuando se refiere a cómo se vence a Amalek, ¿verdad? Y Amalek representó siempre la carne. Josué representó siempre un Salvador, ¿verdad? Que nos mete a la tierra prometida. Amén. Y nos da todo tipo de bendición y nos da todas las libertades, ¿verdad? Y que Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Que si estamos apoyados en Él, si estamos pegaditos a Él, hermano, no nos vamos a desviar. No vamos a pretender que todo es nuestro, pues. Todo lo que tenemos Dios nos lo prestó. Amén. Y por eso fui a la palabra difunto, porque difunto quiere decir devolver lo que se te había prestado. Fíjate nomás eso. Y que de todas maneras hay que devolverlo porque no sirve, ¿verdad? O sea, parece increíble. La gente vive tanta arrogancia, tanta pompa, tantos millones, pero hay un momento, hermano, en que te meten en un cajón, ¿verdad? Y básicamente ahí se terminó todo. Entonces tenemos que tratar de vivir una vida un poco más interesante en el Espíritu, ¿verdad? Un poco más interesante con respecto a las cosas de Dios. Amén. Y comenzar a chequear, ¿verdad? En qué área estoy débil. Amén. Para que el Señor en oración me fortalezca, ¿verdad? Y no te descuides. Amén. No te descuides, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él tiene todo el tiempo del mundo para esperar. Paciencia no tiene, porque no tiene fruto, pero sí tiene tiempo. Y como él mide y te espera a la vuelta de la esquina, y él sabe por dónde atacarte, que regularmente siempre es por lo mismo. Ya sabiendo tú cuál es tu debilidad y en qué área el enemigo te ataca, pues tienes que levantar doble muro, tienes que levantar doble escudo, ¿verdad? Tienes que orar más, congregarte más, leer la Escritura, buscar las promesas de Dios y apropiarte de ellas, ¿no? Para que el enemigo no te encuentre con la guardia abajo. Así es. Y mira, como Moisés que subió al monte a orar, así nosotros debemos de buscar al Señor en oración. Quiero decirte que también Moisés se cansó, y mira lo que dice la palabra de Dios, que buscaron una roca, y la roca es Cristo, mi querido hermano. Tú puedes buscar al Señor con todo tu corazón. Tú puedes, si tú sientes que ya no puedes más, que tienes muchas preocupaciones, o a lo mejor con todo lo que está pasando te quedaste sin trabajo, o no sabes cómo resolver tus problemas, en esta noche el mensaje es: busca al Señor Jesús. Cristo es la roca. Mira, dice que Jesús es la roca, y la roca la llamaron Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera, mi apoyo, mi roca. Y en esta noche eso es lo que nosotros te estamos diciendo. Tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que congregarnos, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que orar, hermanos. Esa es la solución para vencer al enemigo más grande que está dentro de nosotros, que es la carne, y Dios nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Dice así, para terminar, en Romanos 8:10, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis,
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Es el mensaje clarito que tiene que ver con nuestro mantenimiento diario, ¿verdad? Dice Romanos 12 también que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser nuestra costumbre diaria, ¿verdad? No os conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo, a las noticias, ¿no? Inclusive Dios me estaba hablando ahora mismo que estaba ministrando a mi esposa, el temor, el miedo, la incertidumbre, todo eso es pecado, hermano. Dios no quiere que desconfiemos, Dios no quiere que tengamos temores, Dios quiere que estemos seguros en Él. Y puede ser que alguien no esté en un pecado como algo, no, lujuria, lascivia, adulterio, robo, mentira. Puede ser que simplemente tengas temor en tu corazón. Dios no quiere eso en tu vida. Dios quiere que tú tengas paz, gozo, paciencia, templanza, mansedumbre, dominio propio. No podemos ser cristianos inestables. Hoy más que nunca tenemos que mostrar madurez. Tenemos que mostrar que el Señor realmente vive en nosotros y que estamos en victoria, ¿verdad? Porque realmente estamos en victoria. Y quiero decirte, nada está mal, hermano. Todo está bien, porque el Señor está en control de todas nuestras cosas, amén. Y eso también es madurez espiritual. Eso también es, ¿verdad? Se recibe cuando compartimos la palabra de Dios. Y te lo digo, te lo refiero, te digo, el Señor está contigo como poderoso gigante. Amén. El Señor nos ayuda a pelear todas nuestras batallas. Ayudó a Israel. Acuérdate que a la final de las finales Moisés hizo su parte, Uri y Aarón hicieron su parte, pero la roca era Cristo. Si no hubiera estado el Señor ahí, nada hubiera pasado, hermano. Entonces somos del Señor, en Él somos, en Él nos movemos, en Él esperamos y Él se glorifica, hermano. Quiero decirte esto, lo he dicho siempre, lo saben los hermanos que se congregan con nosotros, pero siempre Dios me lo ha puesto en mi corazón. Las cosas del Señor son imposibles, número 1. Número 2, son bien difíciles, hermano. Número 3, cuando tú sientes, ya Dios ya lo hizo y no sabemos ni cómo. Por eso es importante estar maduro espiritualmente, porque ese es el tipo de persona que el Señor está buscando en este tiempo. Gloria a Dios, ser maduro en este tiempo y buscar el rostro del Señor. Así que en esta noche te invitamos para que tú lo hagas, para que tú digas, hasta aquí llegó, ya no voy a luchar por mí mismo, voy a dejar que Cristo luche por mí. Y con la oración vamos a vencer las batallas en el nombre de Jesús. Así que en esta noche prepárate, si estás ahí, vamos a orar. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, el pastor puede orar contigo, pero prepárate, porque si no has podido tú solo, hoy es tiempo de entregarle tu vida a Jesucristo. Así es, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No, este es Jesús hablando, no soy yo hablando, es Jesús hablando. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate, dos cosas importantes, fácil y ligero, hermano. Yo sé que yo me he sentido pesado y me he sentido cargado, entonces eso quiere decir que Dios tiene que tomar control en mi vida. Si lo que estás haciendo, si lo que estás viviendo se puso muy difícil, si el yugo no es fácil y la carga no es ligera, eso quiere decir que tú necesitas inmediatamente confiar en el Señor. Eso quiere decir que tú estás tratando de hacer las cosas en tu propia fuerza, ¿verdad? Y la verdad es que, imagínate tú qué hubieran logrado estos si no hubieran orado, si Moisés no hubiera levantado sus manos, si no hubiera habido quien le levantara las manos a Moisés. Amalek hubiese prevalecido, la carne hubiese ganado, hermanos. Pero gracias a Dios que Jesucristo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Vivamos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ahí donde estás, entrégale tu corazón a Jesús. Te encontraste hoy con esta transmisión, te encontraste con Cristo, hermano. El Señor está aquí para llenar tu vida, para darte propósito, para quitar tus temores. Repite conmigo y dile, Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Me arrepiento genuinamente, Señor, de mis pecados, mis faltas. Señor, confieso mis temores. Confieso que no he sido suficiente, Señor. Te he fallado, Padre. Perdóname en esta noche. Me arrepiento, Señor, y te pido que me restaures. Dile, Señor Jesús, ven a mí en esta noche. Yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.